Saludos, les habla el doctor Luis Rafael Burset Flores. En esta ocasión voy a compartir con ustedes la segunda de tres conferencias en el ciclo programado por el Museo de Historia, Antropología y Arte de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. En esta ocasión la presentación la estamos haciendo de forma virtual, asincrónica, para que todas aquellas personas que expresaron interés de conocerla, estar expuestos a ella, pero que no tenían la oportunidad de llegar hasta Río Piedras, puedan accederla a su conveniencia. Lo primero que quiero señalar es el título que ha provocado mucho interés y esa era la intención, que es la esclavitud ilustrada. El tema de esta presentación es principalmente aquellas políticas que se fueron creando, modificando alrededor de la institución de la esclavitud, de la mano de una nueva monarquía en España, una monarquía con una visión de imperio muy diferente a la que habían trabajado los Habsburgo o Austria, como también se les ha conocido. Esta nueva dinastía francesa, de origen francés, van a ser los Borbones, que de hecho al día de hoy reinan en España como monarquía constitucional, pero están todavía en España. Eh, Vamos a cubrir cuatro grandes áreas. Primero vamos a hablar de la sociedad isleña en el siglo XVIII. Yo creo que es importante siempre tener un contexto de dónde se están dando estas políticas porque no se dan en un vacío. Luego vamos a tratar de entender un poco lo que fue la ilustración y a pesar de que en la historiografía puertorriqueña se habla mucho de las reformas borbónicas, eh, pues sabemos que se demolieron los atos, etcétera, pero las reformas borbónicas no eran solamente para Puerto Rico y Puerto Rico como una isla que había quedado un poco rezagada en su desarrollo con relación a los grandes virreinatos del continente americano, pues fue agrupado con otras islas como fue la Española, Cuba en menor grado, gobernaciones como por ejemplo Santa Marta en lo que hoy en día es Colombia, para darle unos beneficios que fueran más a tono a las realidades de estas islas y las causas de su rezago. Luego vamos a entrar propiamente en las reformas y la esclavitud y vamos a terminar entonces en esta legislación que es lo que les estoy prometiendo en el título. Lo primero que quiero compartir con ustedes es la población. Se acepta que la isla de Puerto Rico comenzó con una población mínima en el siglo XVIII. Hay un estimado de 6.000 personas en toda la isla para el año 1700. Yo, ¿verdad? Cuestiono un poco una cifra tan baja, no cuestiono que la población fuera escasa, pero una cifra tan baja porque a pesar de que sí hubo una serie de epidemias que diezmaron la población, no solamente de San Juan, también de los campos y otras jurisdicciones, como se llamaba en esa época, la tierra adentro, 6.000 personas en toda la isla es mucho. Si seguimos con la gráfica, con los reportes o los informes que sometían los obispos, vemos un crecimiento bastante estable. Para el periodo de O'Reilly del 1764 ya hay casi 45.000 personas, que estamos hablando de 8 veces lo que había en el 1700. Es un crecimiento vertiginoso, lo que a mí de nuevo me refuerza la duda sobre la cifra original. Sigue el aumento, para el 1789 se llega a las 100.000 personas y para el cierre del siglo, en el 1793, se está hablando de 120.000 personas. Yo voy a compartir una gráfica en unos segundos que nos puede ayudar a entender verdaderamente la causa detrás de esa diferencia tan grande entre la población de principios
y de finales de siglo. A la derecha tenemos el estimado de la población esclavizada, empezando por, a manera de referencia, el de O'Reilly del 1764, donde él habla de un poquito más de 5.000 personas que representarían, si comparamos eso con la población total, un 11% de la población. 11% de la población estaba esclavizada. Cuando vamos desarrollando el siglo, vemos un crecimiento modesto hasta llegar al 1789, casi el doble, pero la base de nuevo es muy bajita, donde verdaderamente vemos un crecimiento grande a final de siglo con 21.200 personas, y ya ese por ciento que estamos viendo ahí es 18%, o sea, uno de cada cinco habitantes de la isla de Puerto Rico está esclavizado. Ya eso es una cifra más considerable. Les había anticipado esta gráfica, que es lo que estamos viendo aquí. Aquí lo que estamos viendo es el número de matrimonios que se realizaron en las parroquias que estuvieron funcionando en Puerto Rico durante el siglo. Empiezan muy pocas, las únicas que tenían libros sacramentales, entiéndase, libros de matrimonios, de funciones, confirmaciones y bautizos, eran San Juan y San Germán. Y a pesar de que a finales, creo que fue en 1692, se declaran villas a Ponce, Aguada y Arecibo, pues Concepción y Coamo, si no lo mencioné, con excepción de Coamo, ninguna de las otras eh, jurisdicciones llegó a tener libros sacramentales en este periodo. Así que lo que yo hice fue contar el número de matrimonios en los libros que sobreviven, o sea que ya de por sí hay un vicio en esta tabla, porque pues por la polilla, el descuido, la humedad, los huracanes, se han perdido demasiados libros que recogen la actividad demográfica de nuestro país. eh, pero lo que es igual no es ventaja, eso aplica a todas las parroquias, así que estamos viendo en la gráfica, en la parte más baja, ese gris oscuro. Eso es, si ustedes pueden ver mi cursor, esta parte de San Juan, y vemos que San Juan es bastante estable en el número de matrimonios anuales, con un pico, efectivamente un pico a finales de siglo. ¿Qué pasó aquí? Que estamos viendo este pico. En el 1790 en Puerto Rico se establece el regimiento fijo, y de 400 efectivos que hubo tradicionalmente como dotación en el presidio de San Juan, luego un batallón, creo que con dos compañías, después, en la segunda mitad del siglo. En 1790, la milicia formal, compuesta de españoles, italianos, franceses, hasta alemanes, sube a más de 2.000. Muchos de esos hombres se casaron en Puerto Rico, hicieron familia y permanecieron en Puerto Rico, y eso es lo que estamos viendo en este pico. San Germán, faltan los libros, la gran mayoría de los libros de San Germán no existen. Está este de aquí, creo que empieza en el 54, desaparece, y hay otro para fin de siglo. Eh, Hay de Bayamón, tenemos uno de Cabo Rojo a final de siglo, pero la realidad es, si vemos la suma, nos olvidamos de la aportación de cada parroquia, si vemos la suma, estamos viendo efectivamente un crecimiento importante a final de siglo. ¿Cuál es mi hipótesis? Empezamos a contar gente que había quedado fuera de todos los estimados. Esa gente que vivía en la tierra adentro, esa gente que vivía en los campos fuera del alcance del gobierno temporal, que es el civil, y el espiritual, que es la iglesia, de momento caen dentro de la jurisdicción de estos nuevos partidos, estos nuevos pueblos, y se cuentan, y se casan, y se bautizan. Los curas rurales salían a los campos, a los atos y a las estancias a realizar matrimonios, bautizos y a registrar defunciones. Y eso es lo que está causando, en mi humilde opinión, este crecimiento que estamos viendo aquí. Otro fenómeno interesante a nivel demográfico es la edad promedio al casar. Les comenté que tenemos libros parroquiales desde el siglo XVII, del número de matrimonios de hombres y de mujeres, donde había una referencia a una fecha de nacimiento, un año de nacimiento,
yo calculé la edad promedio y pues no se ponderó, se promedió el número, la edad. Y tenemos que los hombres en el siglo XVII en promedio se casaban alrededor de los 27 años y las mujeres alrededor de los 24. Sin embargo, cuando llegamos al siglo XVIII, la edad promedio de los hombres baja a 25 y las mujeres a los 22. ¿Por qué esto es relevante? Porque las mujeres al casarse más jóvenes, las que se están casando, las que están optando por casarse, porque hubo muchas que nunca fueron la mayoría, pero sí había muchas, no debemos descartarlas, que tenían hijos, como se llamaban en ese entonces, naturales, eran hijos sin padres conocidos, porque padres tenían que tener. Pues al casarse más jóvenes, en edad fértil, empezando más temprano, la posibilidad de tener un mayor número de hijos aumenta. Por consiguiente, la población se impacta con unos matrimonios más jóvenes y eso yo creo que también impacta lo que estamos viendo en la gráfica anterior. Hay más gente naciendo, hay más gente casándose. Aparte de en el macro hay un control de las epidemias. Sí, siguió habiendo epidemias de viruela, pero a final de siglo va a empezar a experimentarse con la inoculación de la viruela en los hospitales de San Juan. Cuando les hablé del regimiento fijo de Puerto Rico, estamos hablando de un programa de militarización muy fuerte que eh, empieza en la cabeza, en la planificación de Alejandro O'Reilly. En el 1765 se implanta en Puerto Rico las milicias disciplinadas, un ejercicio que ya había hecho Riley en La Habana. La milicia disciplinada, al contrario de las milicias urbanas, estaban compuestas de profesionales. Y a pesar de que sí, había criollos en estos cuerpos, recibían un adiestramiento que los milicianos urbanos no recibían. Para los que no conozcan, las milicias urbanas era una fuerza militar policíaca que se creaba en cada uno de los partidos que existían. En el 17 estaban, y espero que no se me quede ninguno, fuera de San Juan estaba San Germán, Ponce, La Aguada, Arecibo, Loíza y Caguas Buenavista. Buenavista era un Macao, que depende del documento, pues el estatus es diferente, pero ahí había milicias urbanas que tenían responsabilidad de realizar labores policíacas, encarcelar delincuentes, llevarlos hasta el próximo partido para que fueran remitidos ulteriormente a la cárcel en San Juan. Pero si había algún intento de ocupación por parte de enemigos, había alguna invasión, estos eran los cuerpos que tenían que responder. Estaba compuesta por todos los varones entre los 16 y los 60 años. Cuando leemos de la invasión de los ingleses y los holandeses en el 1702 y 1703, de donde salen estos grandes héroes, Pacheco de Matos, el capitán Correa, Juan Caballero en Loíza, pues estos señores dirigían las milicias urbanas. Las disciplinadas, pues el nombre lo dice, ¿verdad? Tenían un adiestramiento extra. Y se va a establecer entonces el regimiento fijo que les adelanté en 1790 con sobre 2.000 efectivos compuestos de peninsulares y extranjeros, lo que altera el balance que había hasta entonces, no solamente en la población por los diferentes grupos que se segregaban, que eran blancos, eran negros, fueran libres o fueran esclavos o esclavizados, y pardos o de etnicidad mixta, como se dice ahora, que era todo lo que no fuera blanco. Y los pardos, había pardos esclavos, que usualmente eran mulatos esclavos, y había pardos libres. eh, y hay otro análisis interesante que no me va a dar tiempo de hacer aquí de cómo eh, el mestizaje fue un vehículo para la integración dentro de la sociedad colonial. Aquí tenemos un diagrama que trabajé para el proyecto La vida en Puerto Rico en el siglo XVIII.
donde vemos la evolución de las fuerzas militares en Puerto Rico desde la guarnición del presidio que empezó por 200, subió a 300, llegó a 400, desde la invasión de los holandeses en el 1625, toda una isla defendida desde San Juan por 400 hombres. Se añaden algunos oficiales, se dividen dos compañías en el 39, en el 41 se crea un batallón fijo, el batallón está compuesto por compañías, en el 65 se crea un regimiento fijo, un regimiento está compuesto de batallones y de nuevo el batallón está compuesto de compañías. Gracias a los recreadores que me hicieron esa explicación. Y en el 1790 formalmente se establece el Regimiento Fijo de Puerto Rico con 1288 hombres a los que se sumaron personas locales de diferentes partidos cuando España tiene que entregarle a Francia el lado español de la isla española, Santo Domingo. eh, la guarnición, el batallón de Santo Domingo, se asigna a Puerto Rico para que se convierta en una tercera compañía. Así que vuelve y crece el número de efectivos que llegaron a ser 5.383 hombres. Y cerramos el siglo justo para la invasión británica de 1797 con los tres batallones del regimiento, un regimiento de caballería con escuadrones y compañías, las milicias disciplinadas y las urbanas. Baja el telón, sube el telón. ¿Qué fue la Ilustración? La Ilustración fue un periodo donde eh, la progresión de pensamientos que había empezado en el siglo XVII con pensadores ingleses empieza a cuestionar todos los valores, la prevalencia del pensamiento religioso, la divina providencia como el motor de la historia y se promueve que el ser humano, el hombre con H mayúscula, tiene la capacidad de razonar y que el progreso es el causal del desarrollo histórico, no es la divina providencia. Se valora la individualidad que nos está llevando, y ya pasamos el Renacimiento, pero nos está llevando a muchos de los ideales atenienses de la Grecia clásica del siglo 5 antes de Cristo. Y muy importante, hay un rompimiento con la tradición, concretamente la intolerancia religiosa y los estamentos sociales. En España, la ilustración entra de la mano de los Borbones. Para quienes no lo sepan, Felipe V, él asume se llamaba Felipe d'Anjou, él asume el nombre de los Felipe, el Felipe II, que es quizás el rey más grande que ha tenido España, su hijo el tercero, su nieto el cuarto, pues este, a pesar de que no es familia, asume el quinto, el actual rey de España, Felipe VI. Eh, Era nieto de Luis XIV, el rey sol de Francia. Entra de la mano de su abuelo, precisamente, que es quien maneja los hilos al principio. Y la ilustración va a entrar de una manera muy tímida. Aquí hay que advertir que la ilustración era un movimiento de élites. O sea, el pueblo común no sabía lo que era la ilustración. El pueblo común desconocía estos grandes autores, a Voltaire, a Montesquieu, a Rousseau y a todos Diderot y a todos los demás. Eh, pero quien maneja el gobierno no es el pueblo común, no es el pueblo llano, no es el ciudadano de a pie, como se dice, sino eran estas otras personas que sí estaban expuestas a este pensamiento. Eh, Pasando a las reformas borbónicas, ¿cuáles eran sus objetivos? Hay un libro que recomiendo que es de los autores Alan Cute, creo que se pronuncia de esa manera, y Kenneth Andrien, que se titula The Spanish World, Spanish Atlantic World in the 18th Century, War and the Bourbon Reforms, 1713 a 1796. Los puertorriqueños, aunque hablemos inglés, los números los leemos en español. Eh, y hay cuatro objetivos: modernizar las finanzas del Estado. España tenía un imperio riquísimo, pero no se estaba sacando provecho
España en el siglo XVII sufrió 3 o 4 quiebras por su incapacidad de pagar los préstamos que tenía que tomar para sus guerras dentro de Europa, y ese era dinero que no se podía invertir en el desarrollo de sus colonias y sus virreinatos. Mejorar el sistema de controles para asegurarse que el dinero llegaba a las cajas en Madrid, que debían ser rellenadas como tercer objetivo, atajar el contrabando, que era una válvula de escape de todos esos ingresos, y apretar el puño a través del patronato real para minimizar el poder de la iglesia y someterla. El patronato real, para quienes no lo sepan, era o fue una institución que los reyes de España le forzaron al Papa, por el cual el rey era el patrono, o sea, el supervisor de la iglesia en América. Y no fue hasta que el Papa estuvo de acuerdo que se crearon los primeros obispados, que fueron el de La Vega, el de Santo Domingo, ambos en la española, y el de San Juan, con el primer obispo que ocupó su silla, que fue el ilustre Alonso Manso. El patronato existió siempre, pero eh, a través del tiempo hubo siempre pugnas de poder entre los gobernadores y los obispos, a pesar de que los gobernadores eran vicepatronos, y esto se va a acabar en el siglo XVIII con las reformas borbónicas. Hubo 4 fases, de hecho, Adrien y Coete reconocen 3, pero hay otros escritores que añaden un primer periodo, no como parte de la periodización, pero sí como una etapa preparatoria, que yo le incluyo como si fuera parte de la secuencia, que son los primeros 13 años del siglo, donde se implanta un absolutismo monárquico como el que regía en Francia. Se reemplaza el sistema de consejos que habían utilizado los Austrias, donde el rey tenía grupos de consejeros. Estaba el Consejo de Indias, el Consejo de Castilla, el Consejo de Aragón, el Consejo de la Inquisición, Consejo de Portugal, donde el rey no tomaba una decisión si no era consultándola con con estos cuerpos. Eh, Eso se va a acabar, se van a reemplazar o se va a reemplazar la gran mayoría de estos consejos por ministerios, donde hay un solo experto en cada uno de esos temas que va a ser el que va a consultar el rey. Ya no es consenso de un grupo, no son recomendaciones de un grupo, va a ser una persona, el ministro de Defensa, el ministro de Finanzas, etcétera. Y se van a implantar capitanías generales como las que había en América, concretamente Puerto Rico era una capitanía general, porque las capitanías se implantaban en jurisdicciones de frontera, y se van a implantar también en España las audiencias que ya existían en América. Puerto Rico se reportaba la audiencia, Real Audiencia de Santo Domingo, existió la de Panamá, la de los confines, que fue Guatemala, la de México, la de Santa Fe, Bogotá, y hubo muchas otras, que unas entraban, otras subían, a veces la de Panamá se suprimía, volvía, etcétera. Pero ese modelo, que las reales audiencias eran realmente los tribunales supremos de esas jurisdicciones, a donde iban a apelar todas las apelaciones, se va a establecer también en la península, y muy francés. Luis XIV había implantado una etiqueta en la corte, esa etiqueta va a pasar a la corte española. Se aprieta el puño, quiere decir que esos controles se van a implantar con mayor rigor. Vamos a ver ese apretar de puños con el monopolio sobre el tabaco cubano. Solamente se le podía vender a la corona. Se van a crear nuevos virreinatos, entre ellos está el de Santa Fe en la actual Colombia. Se va a dar la primera reorganización militar, eh, a manera casi de experimento, después va a pasar a Puerto Rico, y para debilitar el poder de los mercaderes de Sevilla, que llevaban 2 siglos llevando la batuta en todo lo que era comercio con América, se va a mudar la Casa de la Contratación
a Cádiz. Se va a centralizar el gobierno, se va a recuperar el comercio de las colonias. Recuerden que están tratando de allegar fondos a las cajas reales. Se van a establecer batallones fijos, se va a empoderar el patronato, se va a mudar no solamente la Casa de la Contratación, el Consulado de Mercaderes, que era como podríamos verlo como la unión, el gremio de los mercaderes que se protegían del gobierno, y se va a cambiar el foco de Europa, que era el foco, era donde estaba el foco de los Austrias, hacia América. Y de hecho, muy interesante, que es bueno que lo sepan, es bajo los Borbones que de golpe y porrazo América, en nuestra jurisdicción, deja de ser referida como las Indias y va a empezar a llamarse América. Los franceses hablaban de América y cuando entran a España, usted no va a ver ya referencia a Indias, va a haber referencia todo el tiempo a la América. Y finalmente, las reformas administrativas y fiscales, se va a tratar de atacar el problema que era una de las causas, o se entendía que era una de las causas para el fracaso del comercio formal con España. Así que se implanta una serie de políticas para la libertad de comercio. Se van a reemplazar los nombramientos de locales y la venta de oficios a locales por el envío de jóvenes burócratas peninsulares cuya lealtad era hacia el rey, no hacia sus propios bolsillos. Se crea la posición del intendente, se va a crear un poco más tarde la posición del teniente del rey. Aquí, no, aquí el representante del rey era el gobernador, pues le van a poner al gobernador un teniente del rey que lo va a estar monitoreando, lo va a estar fiscalizando, y va a llegar un punto en este periodo donde se van a expulsar a los jesuitas, a la Compañía de Jesús de toda América, por la resistencia que le presentaba a la monarquía. John Lynch, el historiador en su libro de Spanish American Revolutions 1802-1826, dice que las reformas borbónicas no fueron otra cosa que una segunda conquista de América por un Estado absolutista cuyos impuestos no eran negociables y su sistema económico era estrictamente imperial. Ese es el tono, la tónica de lo que vamos a ver. ¿Cómo se manifestaron estas reformas borbónicas en Puerto Rico? ¿Cómo afectaron o cómo se implantaron estas reformas en Puerto Rico? Yo hago en mi trabajo de la vida en Puerto Rico en el siglo XVIII una periodización, donde veo los grandes, eh, 5 grandes periodos. El primero es de inestabilidad popular, que no necesariamente tiene que ver con la entrada de los Borbones, tiene mucho que ver con lo que se había estado cocinando desde finales del siglo anterior, donde tuvimos 2 gobernadores que administraron la isla con guantes de hierro. Solo para mencionar, Gaspar de Arredondo impuso el trabajo forzado a aquellas personas, no importa su raza o segmento social. eh, Impuso el trabajo a aquellos que no tuvieran sus propias estancias, fueran blancos, mestizos o negros libres. Y yo considero este bando el antepasado del régimen de la libreta que vamos a ver en el siglo XIX. Esto coincide con alzamientos en Coamo y Ponce por unos arrestos que se realizan por contrabando, un contrabando que sí se llevó a cabo con un barco holandés. Se enteran en San Juan porque siempre se enteraban, de toda la vida han existido los chotas. Mandan unos soldados desde San Juan, arrestan a los acusados, pero un grupo de personas se levanta en Ponce y en Coamo, los sacan a los presos de la cárcel y se los llevan a los campos. Cuando el gobernador manda un nuevo grupo de soldados, no les permiten el paso en Coamo. En Ponce está pasando algo similar. El gobernador Gutiérrez de Rivas ha ordenado que se manden hombres a San Juan en preparación a un ataque que se esperaba, eh,
como parte de la guerra de sucesión. El ataque no se materializó, pero se mandaban los soldados y cuando llegaban a San Juan los ponían a trabajar en obras de construcción que ellos consideraban que estaba por debajo de lo que les correspondía. Así que se alzaron y ese alzamiento tuvo muchísimas consecuencias. Eh, el doctor Francisco Moscoso ha escrito sobre ello. Igual Yuk Mora también tiene un libro, creo que se titula La Rebelión de San Germán, si están interesados. El segundo periodo es donde ya entran las reformas de manera inicial con la tenencia del rey. Se refuerza la defensa de la isla y de todo el Caribe español con los patentes de corso. Esta es la época de oro del corsarismo. Este es el periodo de, eh, de Miguel Enríquez. Y se empieza a hablar de darle propiedad a la gente sobre la tierra. Si yo tengo propiedad sobre la tierra, pues entonces yo la voy a explotar, pero mientras la tierra sea tuya y yo solamente me beneficio del usufructo, pues ahí hay un pequeño obstáculo. Eso dura de 1713 más o menos al 59, del 60 al 74 ya es el periodo donde están efervesciendo los incentivos económicos de las reformas de O'Reilly, las milicias disciplinadas que traen gente nueva que consume, gente nueva que se casa, gente nueva que establece familias y aumenta la población. Importante, mientras más población, mayor mercado. Una de las razones por las cuales el comercio formal no arrancó en el siglo anterior es porque los comerciantes decían, yo mando barcos para San Juan y mis productos no tienen salida. Verdaderamente no tenían salida. Así que los llevaban a otras jurisdicciones con mayor población y mayor número por consiguiente de comerciantes. Del 1775 al 1789 ya hay libertad plena al comercio formal. En España se habilitan 13 puertos y en América se habilitan 34 puertos para el comercio. Tristemente en San Juan solamente, en Puerto Rico, perdón, solamente estaba habilitada la ciudad de San Juan y su puerto para recibir barcos formalmente y a alguien se le pasó por alto que el problema más grande que había no era que tú pudieras o no pudieras comerciar con uno o 13 puertos en España. Era lo que te costaba llevar tus productos desde, por decirte, Caguas, por tierra, al puerto de San Juan. Que te bajaron los impuestos del barco, que te bajaron las tasas del almojarifagos y la alcabala, perdón, siempre confundo esas dos, la alcabala, etcétera. Pero es que a mí me cuesta llevar eso allá, versus el contrabando donde el, el, el comprador y el vendedor de productos llega a la puerta de mi casa. O sea, yo llego hasta la costa de Humacao, no tengo que llegar hasta Ponce, no pago alcabala, no pago almojarifalgo, no pago avería y por consiguiente es mucho menos costoso para mí mover mi producto y adquirir productos. Aquí es donde empieza la demolición de los atos ganaderos. ¿Por qué? Porque se había identificado desde siempre, pero es Fray Íñigo Abad y la Sierra que hizo de una mirada muy mordaz, pero si nos quitamos nosotros mismos nuestros prejuicios, muy acertada de la situación económica y de cierta manera social en Puerto Rico, habla de que los atos representaban un problema grandísimo para el desarrollo de la isla porque había poca gente que dominaba grandísimas extensiones de terreno que podrían usarse para cultivo comercial, cultivo de frutos para exportar y realmente estaban siendo utilizadas en mantener vacas y esas vacas realmente sí se mandaban a San Juan para alimentar a las milicias, pero realmente se estaban utilizando los cueros, el cebo, etcétera, para el contrabando. Se reconoce, y aquí este es el foco, me estoy acercando ya al foco de la presentación,
que a los impuestos sobre la compra de personas esclavizadas es también otro gran obstáculo y por consiguiente se empiezan a dar exenciones sobre estos derechos y empezar a buscarse unas maneras creativas para no perder ese ingreso, pero que tampoco fueran muy pesados para la gente. Y ya la última fase es la consolidación de Puerto Rico como plaza fuerte a partir de 1790 con el establecimiento del regimiento fijo, los regimientos profesionales, etcétera. Concretamente para Puerto Rico, las reformas borbónicas, como les adelanté, consisten en programas de desarrollo agrícola para llevarlo a nivel de exportación. Se van a crear los medios para facilitarla, incluyendo dar la propiedad de la tierra a quienes la ocupaban. Se va a reemplazar la ganadería por cultivos. Había muchísimo terreno, y lo vamos a ver en un rato, ocupado por ratos ganaderos. Y en anticipación a la Real Cédula de Gracia se le va a dar un estímulo a la inmigración de personas con capital. Quienes se van a beneficiar al principio de esto van a ser los grandes hacendados franceses que han sido expulsados de eh, Saint-Domingue, se va a llamar posteriormente Haití, con motivo de la revuelta de esclavos. Aquí estamos viendo y no voy a entrar en detalle por razones de tiempo, un cuadro donde está el área total de la isla que se estimaba en 8.392 caballerías. Una caballería estoy casi seguro que son 200 cuerdas. Y de estas, más del 80% estaba ocupado por hatos ganaderos. Ganaderos eran vaquerías gigantescas, ¿verdad? Pero solamente había 234 vaquerías ocupando todo ese montón de espacios, mientras que las estancias, que había casi 5.600 estancias, solamente ocupaban alrededor de 1.500 caballerías. La idea era invertirlo, la idea era tener muchas estancias en mucho más espacio, produciendo muchos productos agrícolas para exportar, enriquecer la isla y aumentar las arcas de, del imperio. Aquí tenemos, por otro lado, un resumen de las políticas que se fueron forjando a través de reales cédulas, instrucciones, mandatos y órdenes relacionadas a la propiedad de tierra. Las más importantes son la Carta de Concesión General de la Propiedad de Tierra en 1773 y la designación del fiscal de la Real Audiencia de Santo Domingo como la persona que se iba a ocupar de la demolición y repartimiento de tierras de los hatos en Puerto Rico. Se van a aumentar los mercados para los productos, les había adelantado que se aumentan a 13. Se va a atacar otro de los grandes problemas que sufrió la, la economía de Puerto Rico, que era la prohibición al comercio con las islas vecinas, islas extranjeras, que se seguía haciendo, pero se hacía de manera informal o ilegal, contrabando. Aquí se le permitió de manera limitada comerciar con las islas extranjeras y a ellos en algunos periodos venir y comprar, pero solamente podían aceptar moneda. Ahí hay trucos que se pretendía hacer exigiéndoles que nada más aceptaran moneda, de que no pudiera hacer contrabando a través del trueque, de cuero, etcétera. Aquí vemos los 13 puertos abiertos. Por supuesto que se mantuvo el de Cádiz y Sevilla como el principal o los principales. Y en Galicia se va a habilitar un puerto que por ahí es que van a empezar a salir más tarde en el siglo los correos, porque se va a formalizar el sistema de correos y la comunicación para traer los efectivos del el regimiento fijo de Puerto Rico.
Llegamos al tema, ¿verdad? Que es la reforma borbónica y la esclavitud, esta esclavitud ilustrada. La base detrás de todo esto es lo que ya hablamos en la presentación inicial. La mano de obra esclavizada fue responsable del desarrollo económico, de la construcción de las defensas para proteger esas economías, esas posesiones españolas, y había que tocarlo, no se podía quedar como estaba, ya abrieron nuevos puertos, nuevos mercados, te permití comerciar, pero necesito a alguien que ayude que esas nuevas estancias funcionen así que se va a liberar la adquisición de mano de obra esclavizada por cualquier medio. En este periodo recordemos que Francia y España están emparentadas, perdón, los Borbones están en ambos reinos, y en Francia va a surgir primero un código negro carolino muy restrictivo, donde se buscaba controlar el movimiento, la libertad de movimiento de las personas esclavizadas, reflejando un temor que existía de que eran más numerosos las personas esclavizadas que las no esclavizadas, que los esclavizantes, y había experiencia con revueltas antes de la de Sandomán en diferentes puntos del Caribe extranjero y de Jamaica. Así que se establece un código negro carolino. En España se va a llamar código carolino en honor de Carlos III. Ya les adelanté que en Puerto Rico se había implantado una política similar bajo el gobernador Arredondo en 1690, que ordena, y cito, ordena por igual, y cito, a blancos, negros y mestizos sin hacienda ni oficio, a que cultiven y trabajen o sirvan. Cierra la cita. ¿Cómo España surtía sus colonias de personas esclavizadas? Pues no lo hacía ella misma. Se utilizaban primero licencias, un sistema de licencias donde usted pedía que necesitaba 500 licencias para explotar la gran oportunidad que representó el azúcar en el siglo XVI, o para construir las defensas, porque las defensas había que mantenerlas, etcétera. Pero eso va a desaparecer y en el siglo XVIII va a establecerse el sistema de asientos, asientos o compañías. ¿Qué quiere decir eso? Pues yo le daba la responsabilidad de surtir los mercados a una compañía. Esto es la ruta del contrabando desde Jamaica a Puerto Rico, pero eso no voy a entrar en detalle. Ahí está. Aquí tenemos que sí, sí es importante porque vamos a hablar ahora de las compañías, de donde en el siglo XVIII se empezaron a extraer personas esclavizadas para suplir las necesidades de los mercados en América. Eh, Inicialmente el mercado más grande o el área más grande era África Central Occidental, muy general. 36% de los esclavizados venían de esa parte, con un cambio en el siglo XVIII, un crecimiento de 108%, o sea que se duplica. El Golfo de Benín, que era 20%, uno de cada cinco esclavizados venía del Golfo de Benín, en el siglo XVII se va a aumentar 300% en el siglo XVIII. Y finalmente la Costa de Oro, que era solo 16%, va a crecer 800% en el siglo XVIII. ¿Qué implicación tiene esto? Pues tiene la siguiente implicación. Aquí estamos viendo tres barras donde se está acumulando las nacionalidades de las personas esclavizadas que aparecen en la documentación en Puerto Rico, la documentación civil o la eclesiástica. Y vemos la riqueza de nacionalidades en la primera columna, que es siglo XVI, donde vemos desde Angola, Bañol, Berbecí, Biafara, Biojo, Brama, Carabalí, Gelofe, Malagueta, Mandinga, Manicongo, Ogañán, Terranova, Zape y otros. Vemos que en el siglo XVII Angola va a dominar, esto es el número de personas, no son por ciento, va a dominar las nacionalidades que son o están representadas en la documentación, porque puede que haya otras nacionalidades que no aparecen en la documentación que yo pude consultar, y van a aparecer unas nacionalidades que no hubo en el periodo anterior, como los tarí, los banbados, que es un término, entiendo que es portugués, no es bambado, es banbado. Y en el siglo XVIII, con los cambios que vimos en términos de Golfo de Benín, etcétera, los Angola bajan
de 118 a solo 29 individuos, y Guinea va a crecer a 118, eh, siendo la gran mayoría o la mayoría absoluta en términos de nacionalidades de personas. Tenemos que tomar en cuenta que estas nacionalidades reflejan lenguas diferentes, posiblemente creencias religiosas diferentes, costumbres diferentes. O sea que la etiqueta de que los puertorriqueños somos mezcla de español, negro africano, indio taíno es totalmente inadecuada, porque igual que no había tal cosa como español, había no solamente diferentes eh, reinos dentro de España con costumbres y lenguas muy diferentes, como el reino de Aragón del reino de Castilla, sino que también aquí hubo franceses, muchísimos más portugueses, etcétera. Dentro de o bajo la etiqueta de africano hay una variedad riquísima, muy amplia y variada de naciones. Y lo mismo con los indígenas. Aquí los indígenas no fueron solamente los taínos. Cuando los taínos dejaron de ser un elemento social, se trajeron indígenas de la costa de Sudamérica y hasta de México. ¿Qué compañías empezaron a surtir en el 18 los mercados esclavistas? Empieza la Compañía Francesa de Guinea, no es casualidad, entrando los Borbones en España, entran los franceses con su compañía. 1702 al 12, tampoco es casualidad que Luis XIV, el Rey Sol, y su nieto Felipe IV tenían una cuarta parte de todas las acciones de esta compañía. Pasamos a la Compañía del Mar del Sur de Inglaterra. ¿Y qué hacen los ingleses metidos aquí? Pues Inglaterra, junto con sus aliados, ganó la guerra de sucesión, y entre los términos de paz exigió y se le dio el negocio de la trata esclavista por 30 años. Aquí Felipe V tenía, a pesar de que era inglesa la compañía, tenía una cuarta parte de las acciones, por la cual pagó 200.000 escudos, y tenían derecho a introducir hasta 144.000 individuos, que representaba 4.800 anuales. En 1755 se funda la Real Compañía de Barcelona, que tenía el propósito de suplir el mercado de Puerto Rico, Santo Domingo, Santa Marta y creo que también Cumaná. Y con ellos van a traer también personas esclavizadas. Surge en el 60 la Compañía Gaditana de Negros o la Real Compañía de Cádiz, que tiene unas cláusulas muy fuertes. Y aquí voy a hacer la aclaración que hice en la primera presentación, pero evidentemente algunas personas no me escucharon. Estoy citando documentación histórica, y la documentación histórica no se acalla, no se silencia y no se modifica. La persona que trabaja la fuente las maneja como quiera en su análisis, pero va en contra de la ética del investigador yo cambiar, silenciar o modificar la cita que estoy utilizando. Y aquí estoy utilizando la cita porque tiene muchísimo valor la información, la terminología, para entender desde el punto de vista histórico la mirada que se daba a la persona esclavizada, la frialdad con la que se manejaba la trata esclavista y la poca consideración que recibía la persona esclavizada. Dicho esto, paso a leer la cita. La Compañía Gaditana de Negros tenía unas cláusulas en el contrato que incluía la siguiente: no se ha de admitir mujeres paridas y con el pecho caído, llamadas por los portugueses talabarderas, así como ningún negro estropeado, ciego, enfermo ni enfermizo, ni de ombligos levantados, llamados comúnmente ombligones, por estar quebrados. Además que serán los negros los de la nación carabalíes, pero no a los vivíes, que tienen los dientes como sierra, sé que están afilados, ni a los ambrichis, pero sí a los musangáes. Cierra esa cita. Hay otra cláusula también que te dice qué naciones pueden y no pueden ser traídas a América, y dice, abre cita, tampoco a los negros mondongos ni angolas, pero sí a los minas, mandingas, chalaes, araraes, lucumíes, yolofes. Hago paréntesis. Los olofes no se permitieron en el siglo XVI porque eran demasiado rebeldes, resistían la esclavitud. Cierra el paréntesis con mi comentario y sigo.
popopes, congos finos, mozosos, loangos, musundíes y se remitirán a Puerto Rico bajo bandera inglesa u holandesa. Finalmente está la compañía Aristegui y Aguirre que traía a Puerto Rico las personas esclavizadas. Aquí tenemos un resumen. Aquellos que estén interesados pueden darle pausa al video y ver los detalles de cuántas personas podían traer. Inclusive se fijan precios en algunos casos de venta una vez llegaran a Puerto Rico. Los asientos terminan, el sistema va a terminar en el 1780, donde España permite el libre comercio, por el cual se permitía a los súbditos españoles comprar personas esclavizadas en cualquier país extranjero y venderlo en cualquier colonia española sin pagar impuestos. Eh, y aquí tenemos la Real Cédula que daba la libertad para la trata a Puerto Rico, Cuba, Santo Domingo y Caracas. Había unas reglas determinadas y había una asignación de plazos para la introducción de bozales. Bozales era el término que se usa desde el siglo XVI para referirse a personas de origen africano, o sea que no han pasado por procesos de aculturación y se tenían que traer o se podían traer en buques nacionales o extranjeros. Eh, y esta política va de la mano de la situación que prevalecía en Puerto Rico, que era hay que explotar la economía, hay que romper los atos para convertirlos en estancias, hace falta gente que trabaje en las estancias dentro de la mentalidad española de que el trabajo mentalidad española, perdón, de que el trabajo manual envilece, así que aumenta la necesidad de mano de obra esclavizada, hay un temor por la superioridad numérica y hasta de fuerza física de los esclavizados y por consiguiente va a venir una legislación que va a restringir los movimientos de la población e inclusive va a limitar o anular su educación. Este dato sobre el temor de su fuerza física sale de Ángel López Canto. Y la reforma borbónica pues van y aquí me repito un poco, a enfocarse en la agricultura comercial, la reactivación de los mercados esclavistas con una nueva política hacia los esclavizados. Para aumentar el acceso a la mano de obra esclavizada, Puerto Rico se va a convertir en un centro de distribución de esclavos o personas esclavizadas. De hecho, en algunos casos Puerto Rico no podía comprar, solamente iba a haber aquí un depósito, de aquí iban a pasar algunas partes. Esto pasó con don Miguel de Uriarte, que eventualmente va a pasar a la Compañía Real de Caracas. Se podían adquirir de barcos extranjeros, que fueron principalmente ingleses, y Carlos III va a eliminar el pago del derecho de marca. ¿Qué es eso? Ese era el terrible carimbo que cuando se compraban por medios formales, personas esclavizadas se marcaban para como evidencia, como recibo de que había pagado y había entrado por canales legales y en ese momento se pagaba. A mitad del siglo o en la segunda mitad del siglo XVII se dio una prórroga donde se permitió a varias personas declarar que tenían personas esclavizadas y ninguno tenía marca. Pero aún así se, se formalizó su tenencia o su propiedad, es un término fuerte, pero es lo que era, con un pago, pero estas personas estaban en la isla, pero no estaban marcadas. El pago había sido de 40 pesos por pieza de adulto, 2 y 2 tercios por cada mulecón. Un mulecón era un preadolescente y 20 pesos por cada muleque, que es un adolescente. Estos términos aparecen en el siglo XVIII, yo no los había visto en periodos anteriores. También en esta línea, en vez de pagar cuando se adquiría la persona esclavizada, se hacía una capitación. Eso quiere decir que se le ponía un valor y cada 6 meses la persona esclavizante, perdón, pagaba 3 pesos y medio por cada varón, peso y medio por cada mujer y 1 peso por cada
Muleque. En el 1770 se concede al asiento, recuerden que estuvo activo hasta el 1789, la facultad de llevarlos desde las colonias extranjeras a Puerto Rico, pero tenían que venir acompañados de 2 barriles de harina por cabeza de individuo, y finalmente en 1780 se permitió adquirirlos en colonias francesas. Aquí les pongo un resumen de cuáles son las cédulas, ordenanzas y hasta breves papales relacionadas a la esclavitud, empezando en el 51 con un breve papal, en el 50 que se le pone coto a la apertura de personas esclavizadas que llegaban a Puerto Rico refugiándose a cambio de aceptar al rey de España como su monarca y abrazar la fe católica. En el 1765 está el reglamento de O'Reilly, en el 84 el Código Carolino y en el 89 un decreto real. El breve papal del 51 lo que hace es que extiende a América una limitación a la población esclava. Eh, los esclavos tenían la responsabilidad, o los esclavistas tenían la responsabilidad de asegurarse de que los esclavos escuchaban misa los domingos y participaban de todo el ritual católico. Eh, y tenían unos días de fiesta que eran los días de fiesta religiosos, los días llamados fiestas de tabla. Sin embargo, va a surgir una ley por la cual los esclavizantes y los esclavizados podían asistir a misa en ciertos días de fiesta, pero cuando salían de misa tenían que regresar a trabajar. Eso genera una confusión tremenda, pero ven acá, pero es que realmente cuando son días de fiesta, las personas esclavizadas no tenemos que trabajar. Pues finalmente en el 1758 el rey determina, y esto es el rey hablando, no es Luis Burset, no quiero nuevas confusiones, el rey determina que como la persona esclavizada era propiedad del esclavizador, podía usar libremente de ellos siempre que fuera lícito, y usar libremente de ellos era determinar de si trabajaba o no iba a trabajar. O sea que el criterio final ya no era, esto es ley, ni es costumbre, es el esclavizador el que determina si puedes seguir de fiesta o no, tienes que regresar a trabajar. Ya les adelanté que aquella política por la cual se acogía a personas esclavizadas que se fugaban eh, con varios decretos reales relacionados a que sí, que se podían quedar, que no había que devolverlos en diferentes años. Finalmente, en el 1763 se decreta que había que restituir las personas que se venían a refugiar a Puerto Rico a sus islas de origen. Y eso surge de una negociación que hacen los reyes de Dinamarca y el de España. Aquí comparto con ustedes un listado que trabajé para el siglo XVIII, un listado bastante corto porque hay muchísimas más personas, de personas fugadas, personas esclavizadas que se fugaron de sus lugares de origen, pasaron a Puerto Rico, abrazaron el cristianismo, aceptaron al rey de España como su monarca y fueron bautizados. Aquí los tenemos desde el 1718, y los hay de muchos antes, hasta el 30 y pico, y aquí te dice eh, su nombre, su nación en algunos casos, de dónde viene. Estamos viendo de Tortola, de Vieques, de las islas de Barlovento en general, de San Tomás, de Santa Cruz, de Curazao, lo que nos da una idea, ¿verdad?, de dónde estas personas se montaban en cualquier barco, cualquier yola para llegar a Puerto Rico buscando su libertad, y eventualmente van a cerrar esa puerta como una vía de escape y de libertad. Es con mucha de esta gente, más los morenos libres,
de Puerto Rico, aquellas personas esclavizadas que eventualmente van a conseguir su libertad, que se va a fundar entonces en la segunda mitad del siglo XVIII, el pueblo de San Mateo de Cangrejos, que según López Canto se funda inicialmente con 102 individuos. O'Reilly también tiene una de estas políticas esclavistas bastante dura. Voy a citar, en su reglamento, O'Reilly cierra la posibilidad de que personas negras pudieran participar en las milicias, y cito: no se admitirá en las revistas tambor alguno de color negro, aunque libre ni esclavo, sea de color pardo, y los que entraren en adelante deberán ser filiados y aprobados del inspector con las mismas facultades y formalidades que se previenen en las ordenanzas generales del ejército que se observan en España. Cierra cita. Un poco de perspectiva. El tambor y el pífano eran puestos, usualmente eran muchachos, puestos en las compañías de milicia. Y en Puerto Rico muchas veces estos puestos los ocupaban negros o mulatos. Y aquí O'Reilly está diciendo, no, eso se tiene que acabar y el que lo haga tiene que pasar por ciertas pruebas. El Código Carolino del 1784, les adelanté que estaba basado en el Código Negro francés, desarrollado por Jean-Baptiste Colbert, que buscaba reorganizar y homogeneizar la administración en los asuntos jurídicos, y se estableció en las Antillas Francesas en 1685. El español se establece en el 84 desde la Real Audiencia de Santo Domingo, donde se trata de recoger y recopilar todas las ordenanzas, usos y costumbres relacionados a los esclavos negros, convirtiéndolo en un ordenamiento jurídico. Estaba dividido en tres partes relacionadas al gobierno de la población esclavizada de origen africano, el, concretamente el moral, el político y el económico. Y aunque no se aplicó en la española por el Tratado de Basilea, por el cual España entrega a Santo Domingo a Francia, sí hay referencias a él en la documentación de Puerto Rico. Eh, este código se basa en unos interrogatorios que se hacen a las personas esclavizantes y hacendados sobre esa población, ¿verdad? Porque lo que trataban de hacer era acomodar toda la institución de la esclavitud para beneficio de los esclavizantes, los hacendados esclavizantes, y atender las limitaciones que tenían para cumplir con las metas de desarrollo económico. En lo que se recibía aprobación, se hicieron otras ordenanzas diferentes. Lo que había detrás de todo esto era la economía de la española y su importancia dentro del imperio español iba en decadencia, que se lo atribuyeron todo al segmento negro y mulato, esclavizado o libre, aprehensión y recelo, el conocimiento de lo que estaba pasando y se habían reflejado en lo que había pasado en las islas extranjeras, y pretendían conseguir perfecta subordinación. Estoy citando el término. Perfecta subordinación tanto al magistrado como a los esclavizadores. En el Código Negro Carolino hay un preámbulo, un prólogo, eh, que es muy ilustrativo del espíritu del código, de la pieza, que dice, y cito: eran una numerosa nación que ascenderá a 50.000 individuos, que sobrepasaba excesivamente a la población blanca de la isla, extraída violentamente de su patria y familia, reducida a esclavitud y privada de su libertad, cuyos robustos cuerpos, acostumbrados a la intemperie y vigorosos brazos, constantemente armados aún para las precisas labores del campo, blan, blan, blan. Ok, que aquí queda claritito, si nos quedaba alguna duda, la aprehensión, el conocimiento de con lo que ellos estaban lidiando. Después se estructuran capítulos, cada capítulo tiene leyes. Aquí está el proenio, la primera parte con sus leyes, una segunda parte con las suyas, que cubren las tres áreas que vimos, y una tercera parte que cubre, por ejemplo, los cimarrones
visitas de haciendas, etcétera. En el 89 se hace un decreto real que le da libertad a los españoles para comprar personas esclavizadas durante 2 años en cualquier parte, llega hasta el 70, hasta el 91, que vuelve y se prorroga. Y por esto cualquier vasallo español podía pasar a los puertos extranjeros a comprar, pagando con dinero o frutos, exceptuando el cacao de Caracas, y pagando 6% de derecho. Hay una cédula del 1789 que incluye unas restricciones cuando las personas esclavizadas cometieran algún delito contra sus amos, familiares o cualquier otra persona. Eh, Hay que señalar que los hacendados de La Habana protestaron y lograron la eliminación de estas cláusulas. Hay eh, un oficio real relacionado al comisario de la negociación de negros, como se llamaba, en 1792, eh, que era responsable, este comisario de negociación era responsable de revisar, reconocer las embarcaciones esclavistas que llegaban a la isla. Y bien interesante, un periódico de Filadelfia publica en el 1792 el que España le está dando libertad a sus vasallos de comprar, adquirir personas esclavizadas en las colonias francesas, y añade una cita bastante venenosa donde dice, y cito, es probable que la necesidad de negros más que el aprecio a los franceses haya ocasionado la apertura de este comercio. Cierra cita. O sea, los americanos sabían de la animosidad histórica entre franceses y españoles, aliados ahora en el siglo XVIII en la mayor parte del tiempo. Aquí tenemos otra vez el crecimiento considerable del segmento esclavizado que vimos al principio. Y en conclusión, para terminar esta ponencia, eh, vemos cómo la institución de la esclavitud cobra renovada importancia para la economía de las colonias americanas bajo los Borbones, bajo el periodo ilustrado, bajo la mirada ilustrada, y de ahí el título, La esclavitud ilustrada. Se relajan las limitaciones para la adquisición de esclavizados, se reducen los impuestos sobre ellas, se fortalecen las restricciones contra ellos, dado el creciente número de personas esclavizadas en la población. Vimos que terminamos con 1 de cada 5 habitantes de la isla siendo esclavizados. La población esclavizada crece 4 veces en esa segunda mitad. Y con todo esto que vimos, Puerto Rico entra al siglo XIX con un modelo esclavista mucho más parecido al modelo de las islas del azúcar de las colonias inglesas. ¿Qué significa esto? Más abierto y a la vez más restrictivo. Con esto termino esta segunda conferencia. Les agradezco a quienes me hayan estado siguiendo, que hayan estado ahí. Hasta pronto. La próxima presentación, pues ya saben que es el incidente del Majesty. Ya se anunciará cuando esté disponible. Hasta luego.